Hola, bienvenidos a la cuarta entrega de mi querido programa Conversemos de Música y Bienestar. Un espacio de reflexión, un espacio donde los protagonistas son muchos amigos que he conocido en mi recorrido por este ámbito, que ha sido la música y también actualmente el bienestar. En este cuarto programa tengo un gran invitado que está al otro lado del charco, como dicen. Es un chileno que hace un par de años está radicado en España, dedicándose básicamente a lo que es la terapia, pero también tiene un pasado musical que en este programa vamos a ir revisando, conociendo, porque recordemos, el foco de nuestra conversación es que tú puedas conocer lo que es para mí, y también lo considero muy valioso, la diversidad en torno a lo que es la música, la diversidad en torno a lo que son las experiencias de nuestros invitados en el nicho del bienestar. Bienvenido Michael Carter, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar en tu programa. Además que es un programa bastante, como lo dices, diverso, ya que se van exponiendo diversas temáticas y es bastante interesante poder abrir esta ventana para conocer algo más, aparte de lo que es la música, también el bienestar. Así que muy grato estar acá. Oye, sí, de verdad, bueno, ahí contándonos un poco la historia de cómo yo conocí a Michael, dentro de mis búsquedas también de sanación, ahí en algún minuto conversamos, quizás no conjugamos en algún minuto de trabajar juntos, pero sí yo te seguí, porque fui, eso así, en Facebook, y ahí fui conociendo tus facetas. Y la primera faceta fue lo que vamos a conversar quizás en el desarrollo, quizás fue lo que es tu labor como terapeuta, pero fue muy bonito para mí encontrar tu faceta como músico. Ahí teníamos la conexión, tú también como creador, y me gustaría iniciar este programa dando una pequeña reseña. Voy a hacer muy general la reseña porque el resto me gustaría que fluya desde tu propia descripción, Michael. ¿Te parece? Muy breve, los Sí. puntos importantes que también van a significar para nuestros auditores cómo vamos a desarrollar este programa y nunca olvidar la pregunta clave de Conversemos de Música y Bienestar, que es que Michael nos va a compartir su definición de bienestar. Entonces, me gustaría que conocieran un poquito más en detalle lo que nos aporta nuestro invitado en su biografía. Aquí lo estoy mirando en mi monitor. Michael nace en Chile en el año 1980. Michael es músico, terapeuta, buscador y divulgador del bienestar y en particular, como me hizo notar, de que nosotros podamos abrir nuestra conciencia. Michael se ha formado en estas áreas también y es justamente son lo que vamos a ir revisando dentro de esta hora de conversación. Con respecto a la música, actualmente la música de Michael abarca temáticas espirituales y de despertar y, como decíamos, ayudando a aportar un grado de conciencia al mundo. Desde muy pequeño ya se acercó a la música a través de la guitarra y ya más adolescente se acercó a la música electrónica con la fusión de instrumentos musicales en plataformas informáticas y también tenemos un punto en común ahí, ¿ya? Y de tanto que interés que se formó también aquí en Chile como sonidista. También Sí. ahí el trayecto interesante ahí. Sin embargo, hay un momento de su vida que requirió una respuesta distinta a una inquietud muy profunda. A los 20 años, a los 27 años, perdón, se produce el quiebre que lo lleva a descubrir y transitar otros caminos distintos al arte, en este caso musical, y se abre a la experiencia de ser terapeuta. Y ahí va también descubriendo sus propias capacidades a través de las personas que lo rodeaban y partió con el tarot evolutivo y, como me comenta acá, a través de la sanación a través de las manos. En 2009 viaja a España para formarse en otras disciplinas complementarias, en este caso como el Reiki, y el uso terapéutico de los cuencos tibetanos. También me señala que es muy importante
haber conocido la obra y trabajo de Brian Weiss, así también del colombiano Aurelio Mejía, que también son personas dedicadas a lo que es la hipnosis y regresiones, un tema interesante. Yo sé también le va a encontrar mucho interés en nuestros auditores, ¿ya? A través de otros contactos profundiza su trabajo a través de la hipnosis terapéutica, que como yo decía era la manera en que yo te conocí, y se ha establecido en ese nicho donde se desarrolla actualmente. Como dije al principio, Michael está en España, precisamente en la región de Galicia, si no me equivoco, al norte de la Sí, península, norte de ¿verdad? España. ¿Sí? Sí, sí. Y en su metodología también de servicio, aquí estamos confirmando que felizmente el Internet nos permite desarrollar este tipo de actividades para el beneficio de nuestros consultantes y por ende de la comunidad. O sea, una hipnosis a distancia, bajo ciertas condiciones que quizás ahí me gustaría que pudieras precisar, ¿no es cierto?, funciona. Ujú. Para terminar esta reseña, puedo decir que Michael se está preparando como profesor de Qigong. O sea, es muy diversa Sí. ahí, está totalmente ahí enfocado en eso. De la escuela de Soreda, que es una escuela de Tai Chi, de Qigong y Kung Fu. Y también presta servicios como astrólogo. Quizás también vamos a hacer referencia, ya me hizo una referencia antes de iniciar el programa. En la escuela Cosmograma, donde se han formado más de 10.000 astrólogos a lo largo de sus 12 años de existencia. Ambas escuelas, Cosmograma y Soreda, son españolas. Bienvenido, Michael, una vez más. Qué rico tenerte acá para poder Igualmente. conocerte más en tu versión de lo que ha sido tu tránsito en la música y en el mundo del bienestar. ¿Qué te parece que podamos partir con la música? Sí, por supuesto. Partamos ahí como Vamos allá. haciendo como un recorrido de lo que ha sido Michael en ese ámbito y también dejar conocer tus señas también donde pueden escuchar tu Ujú. música, que lo vamos a ir Sí, colocando en los... de acuerdo. Por favor. Bueno, a ver, vamos a comenzar un poco con el principio de los tiempos, teniendo 6 años. Recuerdo muy bien a mis padres, sobre todo mi padre, también un doctor de la música, me refiero muy eh, con preferencias de música clásica, de Beatles también. Ponía en esa época discos de estos antiguos discos, no los CD, sino los vinilos. Entonces con los vinilos yo ya me empapaba de música docta, música clásica, Beatles, y con ello empecé a interesarme por la música en general. Tanto, bueno, como digo, si hablamos de clásica, hay una enorme riqueza ahí, musical, melódica, rítmica y tal, y después pasar por Beatles. Beatles yo creo que para mí es un grupo que cogió, agarró muchas cosas de diversos géneros, y ahí hizo un experimento bastante interesante y eso me encantó. Con 6 7 años ya para mí era, wow, era como tremendo, ¿no? Y partiendo de eso, empecé a entrenar el oído. Sí, fue una cosa bastante natural en mí de escuchar música y de poder saber las melodías, aprendérmelas y tal. ¿Qué pasó? Que para poder hacer eso partí yo en primera instancia con una armónica. De hecho, que me acuerdo a los 7 8 años mi padre me regaló una armónica. Entonces empezó a sacar melodías de oído. Me escuchaba las melodías y tocaba mi armónica y sacaba las melodías en un par de minutos. Natural, sin que nadie me hubiera enseñado nada, nada. Y fue de juego, porque en realidad creo que ya lo sabrás que cuando uno habla del término play en inglés, que significa tocar, Okay, claro. pero también significa jugar. Por lo tanto, creo yo que para mí la música es jugar más que tocar. Y ahí yo creo que nació a través del juego, nació justamente esta capacidad de poder sacar música a través de la escucha. Posteriormente, teniendo 10 años aproximadamente, me regalaron un pequeño teclado Casio. No sé si eran 3 octavas, más o menos, 2 octavas, era pequeño. Y ahí ya fue un mundo porque se abrió una ventana un poco más grande para poder sacar más melodías, etcétera, ¿no? Y empecé a sacar los temas de Beatles que ya había escuchado años anteriores cuando era más pequeño. Entonces, bueno, ya después
empecé a ver partitura, clave americana, y bueno, ya empecé a aprender por mi cuenta sin tener clases de música, ¿no? Mis padres además traían, de vez en cuando traían de viajes que hacían instrumentos folclóricos, por ejemplo, me recuerdo a los mismos, a los 10 años, trajeron una quena, ocarinas, y yo preguntando, ¿y qué es eso? Y generalmente lo habían traído como para decorar, Claro, pero dije, yo quiero tocar, pero quiero saber qué es eso. eso suena. Claro, eso tiene que sonar de alguna forma, ¿no? Y nada, y ahí empecé a experimentar y a sacar temas también bueno, por estos instrumentos de viento. Me encantó el sonido de la quena, de las ocarinas. Y bueno, entre tanto avanzar y de ir aprendiendo a sacar melodías a través de estos instrumentos de manera autómata, ¿no? De manera, digamos, Más intuitiva, autodidacta, perdón, más intuitiva más también. intuitiva exactamente. A los 13 años se me ocurrió, no me acuerdo ahora bien, se me ocurrió que quería cambiar de instrumento y quería aprender a tocar guitarra. Debe ser porque a lo mejor vi a compañeros tocar guitarra y además también en esa época uno entra en la preadolescencia y empieza a ver a sus grupos musicales, grupos musicales favoritos, qué sé yo, y te haces un poco más rebelde. Además que ya en esa época me gustaba más el rock alternativo, el grunge, sobre todo el grunge, y me gustaban muchos artistas de esa índole, ese género. Entonces fue una guitarra clásica, un regalo de cumpleaños, lo que ya hizo, digamos, como una partida para ir componiendo ya música a partir de esa edad aproximadamente. O sea, empezar a probar, me metí en una academia de música, pero ¿qué pasó? Que la academia de música, después de haberme enseñado algunas melodías más clásicas, dije, uff, esto me gusta, pero yo quiero experimentar. Entonces yo me rebelé y dije, ¿sabes qué? No quiero seguir porque quiero seguir por mi cuenta. Ya aprendí lo básico y empiezo a seguir por mi cuenta. Puedo hacer una Y estuve un pequeña par de meses. una detención ahí, que bueno que mi comentario, así como pueden ver acá en mi banner, o sea, mi background, ahí hay una, bueno, estamos hablando también de hace hartos años ya, 20 o 30 años atrás, distinto al mundo de hoy, pero hay una cosa súper importante, cómo ha cambiado la educación en términos de que de escuchar más la necesidad, en este caso, del consultante. Ahí hago como una pequeña Sí. inserción que me hace mucho sentido también en el servicio que yo hago actualmente. O sea, hay una ruta uno que puede seguir y que la educación musical en este caso, por lo menos en el ámbito privado donde yo mayormente me estoy desarrollando, tiene que tener una escucha sobre aquella, sobre lo que requiere o lo que está solicitando o lo que trae, a veces no sabemos decirlo, como colocándome en el lugar de él, lo que yo quiero hacer. Y tú dijiste la palabra Sí. clave, y permíteme alargarme un minutito, que es experimentar, que es el Mm. tocar, el play, y por sobre lo que es la comprensión teórica que está a veces abunda en la comprensión, que es pura información. Exacto, Mucha sí. información, poca transformación, así quería hacerte ese alcance. Sí, sí, totalmente. O sea, estoy de acuerdo contigo del hecho de que el músico, el que nace, o el que también se puede hacer, porque ambas funcionan, creo que está en una búsqueda. Entonces, una búsqueda muy personal, y creo que en general cuando uno va a una escuela, el profesor que está a cargo de enseñarte tiene que estar muy abierto de poder amoldarse un poco a esa Pues, necesidad y poder permitirle al músico, al que quiere aprender música, de poder generar esa instancia, esa posibilidad bueno, de poder hacer música a partir del juego, ¿no? A partir de la exactamente. Por eso experimentación. yo también yo prefiero hablar de acompañamiento, incluso. Yo acompaño a la Claro, persona acompañamiento, sí. y en esa búsqueda es muy personal. Sí, Entonces exacto, estábamos en la exacto. adolescencia, no sé, expulsiones, Sí, y el estábamos en rock la... ahí responde muy bien a todo esa búsqueda. Totalmente. Adolescencia. Claro, en la adolescencia generalmente se genera esta instancia de rebeldía, de independencia, de libertad, lo quiero hacer como yo quiero, no quiero que me digan lo que tengo que hacer, eso es lo típico, ¿no? Claro, Entonces, claro, yo dije, me gusta la música clásica, pero tampoco quiero ser un experto en música clásica porque quiero abarcar más cosas, no me quiero quedar en una sola etiqueta, ¿no? Y bueno, aprendí la base, evidentemente.
y de ahí me lancé a tocar guitarra por mi cuenta, a sacar más música por oído, a leer partitura, qué sé yo, lo básico, tampoco soy un experto. Y experimentar, como ya lo decía anteriormente, pasando ya por el hecho de que, por ejemplo, en mi colegio, cuando yo estaba eh, en la media, educación media, en la secundaria que le llaman acá en Europa, eh, participaba muchas veces o me arrancaba inclusive para participar en clases de música de otros cursos. O sea, por ejemplo, anécdota, Por porque yo era favor. muy aficionado, porque me gusta la música, ¿qué iba a hacer? No me iba a quedar en el patio mirando a las hojas del árbol, no, dije, quiero aprovechar mi tiempo y quiero, a lo mejor, puedo aportar algo en alguna clase. Y como yo ya sabía de música, ya con 16, 17 años, me colaba en alguna clase de música de otro curso menor y entraba con permiso del profesor y bueno, el profesor evidentemente yo lo conozco, yo lo conocía porque era mi profesor de música también. Entonces yo le decía si podía participar y ahí me metía a ayudar a los alumnos, por ejemplo, si a alguien le faltaba saber algo con relación a la guitarra, me metía, le enseñaba un poco, o a la flauta, o lo que sea. Una, Entonces estaba muy, muy involucrado, una ¿no?, en el especie de aspecto ayudante, educativo. ¿Perdón? una especie de ayudante de cátedra. Exacto. Era como una especie de ayudante monitor del profesor. En una cosa que yo me asigné así de manera automática, sin nada, ¿no? Y bueno, me resultaba bien, porque creo que, no sé, yo creo que de cierta manera la enseñanza siempre se me ha dado bien. Caso que no he sido profesor de música, como lo eres tú. Pero bueno, creo que me refiero a la situación de tener el don de enseñar, que eso es lo que me gusta mucho. Bueno, entonces ocurre que participaba en estas clases para ayudar a esos alumnos y a veces también cuando habían tiempos libres, como por ejemplo los recreos, me recuerdo no era el director, me parece que era un cargo menor de mi colegio. Me recuerdo que cuando él me veía hacer todo este tipo de trabajo, de colaborar con los alumnos del curso y etcétera, un día me dice, ¿quieres que te preste mi guitarra eléctrica y te llevas también el amplificador? Y yo para mí era así como, wow, o sea, ¡Wow! como, y yo, porque yo no tengo guitarra eléctrica, pero para mí era como un rockstar pasarme su guitarra eléctrica, algo así. Entonces era genial. Entonces agarraba esa guitarra eléctrica, me la llevaba a casa con su permiso, o sea, de hecho nació del mismo profe, para que yo practicara y para que fuera el mejor músico. Entonces, después llevaba al colegio, llevaba con esos instrumentos y practicaba los recreos. Me iba a una sala que era bastante reverberante y ahí estaba practicando solo, qué sé yo, pero me gustaba porque era mi cuenta. Así también, por ejemplo, el hecho de poder compartir también mis dones, mis gustos musicales. No había mucha gente que tuviera mis propios gustos musicales y también conocí de por medio a un compañero de otro curso, de un curso menor, que era baterista y bueno, ahí empezamos a hacer migas y hicimos un dueto, empezamos a partir por hacer un dueto entre guitarra y batería para tocar temas que nos gustaban. Compartíamos gustos musicales muy parecidos, entonces, y así fue la cosa, o sea, se empezó a meter un poco por ahí, de ir buscando, como lo dijiste al principio, hacer una búsqueda y justamente iban apareciendo las personas idóneas para que se fuera formando ese músico, que al final va evolucionando. Y bueno, finalmente a los 16, ya cuando vi que me gustaba mucho esa guitarra eléctrica que me prestaba este profesor, dije, ¿sabes qué? Yo me quiero comprar una guitarra. O sea, quiero tener una guitarra eléctrica, pero para mí es genial. O sea, tiene que haber una instancia para poder tener una. Y al final ahorré un poco de dinero, entre dinero ahorrado que tenía y dinero de mi padre. Mi padre me compró a mitad la guitarra eléctrica con con el amplificador, ¿no? Entonces ya ahí partió un poco ya la otra etapa de lo que es la evolución como músico, porque sentí que la guitarra eléctrica me daba más prestaciones a un nivel de lo que estaba buscando con relación a los gustos musicales, ¿no? Al rock alternativo,
a experimentar también más y con otro tipo de elementos más electrónicos, de poder enchufar un efecto, de poder grabarlo en el computador. Bueno, antiguamente no tenía demasiados recursos como para grabar, así que se enchufaba me recuerdo, no sé si tenía un pequeño micrófono así de estos de grabar, básico, de, qué sé yo, 5.000 pesos, una cosa así. De PC de Y escritorio, algo ponía, así. Algo así. claro, exacto. Y lo ponía en el parlante para grabar porque no tenía otra cosa. O conectaba, me recuerdo que después más adelante me hice una pequeña grabadora de 8 canales, me parece, pequeñita. Y ahí ya empecé como a enchufarme y a grabar cosas, pero fue años después. Pero así fue un poco el tema de ir indagando y practicando y finalmente me empecé a hacer de amigos, o sea, empecé a conocer amigos a través de la historia y a empezar a hacer duetos, ¿ya? De hecho, después del colegio, después de experimentar lo del colegio, de tocar por ejemplo, con este baterista, de haber participado también en eventos, por ejemplo, una vez en un evento, no me acuerdo qué lo que era específicamente, toqué en vivo justamente con este amigo baterista y con un compañero de la escuela, que también era guitarrista, tocamos, bueno, algunos temas, 3 temas me parece, que eran entre Green Day, Guns N' Roses y no me acuerdo qué otro. Y fue como mi primer espectáculo. Entonces fue un poco así, que ya me empecé a soltar, dije ya salgo en un escenario, Ahí está y así poco a poco se empezó a abrir. ahí, es interesante recoger ahí, si me permite hacer un pequeño resumen de los hitos, porque hay varias cosas. Yo lo que voy desprendiendo también que en ese minuto de tu vida, y corrígeme si estoy equivocado, hay un gran Sí, foco, hay un gran foco, o sea, y sí, uno va, y es interesante también como la ruta del niño, ¿no es cierto?, que es más trabajando de manera individual, obviamente aquí el contexto es muy, muy valioso, ¿no es cierto? El estímulo que recibiste, que tú pudiste recibir. Después en el transitar de la adolescencia se produce esta ya concatenación con los otros seres, que también esa sí, como dijiste, las migas con claro. otra persona en Sí, baterista y exacto. vas como haciendo una ruta que, Mm, que es muy buena que nuestros auditores, sobre todo personas que son estudiantes, que a mí me gusta poder llegar a ese público, que ha sido el que me ha acompañado toda mi vida laboral, por ejemplo, haciendo clases en la universidad, el que mm, ellos mismos podrían ver, quizás no a los 40 que tenemos nosotros, sino más bien a los mm, 20 cómo yo voy avanzando y quizás mm. definir, quizás en ese minuto no tenía un propósito claro con un propósito así como enmarcado, pero sí era No, claramente tu pasión por la música, yo te escucho, es desbordante. Porque haciendo como un claro, pequeño resumen. sí, sí, totalmente. Es que lo que pasa es que finalmente uno, yo creo que en todo orden de cosas, al menos porque hay personas que también tienen muy claro desde muy jóvenes lo que quieren hacer y está bien. Pero en mi caso particular, quizás lo que me motivaba a poder hacer esto era, lo que me inspiraba más bien era los músicos a los cuales yo escuchaba. De verlos en escenario, de tocar con mucha gente, de sentir que disfrutaban arriba del escenario, y esa era mi aspiración, por así decirlo, ¿no? A pesar de que no he llegado a eso así de una manera masiva, he tenido oportunidades muy puntuales de tocar en escenario y tal, y con gente, pero no ha sido, digamos, como lo que al principio podría haber sido la aspiración, ¿no? En el principio fue como el empuje. Entonces eso Claro. me hizo buscar y encontrar y aparecieron esas personas, poder colaborar y poder trabajar también con personas que también estaban en la misma línea. Y es eso, yo creo que es como experimentar para poder lograr encontrar un sentido a lo que vienes haciendo, porque cuando no hay un sentido estás perdido. Claro. Y bueno, en el caso del colegio, recuerdo también una cosa particular sobre lo que mencionaba anteriormente, que cuando tuve esta oportunidad de colaborar con estas clases así de música y tal, en ese mismo acto donde participé con otros músicos, empezaron a entregar premios por, qué sé yo, por diversas razones, ¿no? Galardones, etcétera. Y para mi sorpresa me llamaron a mí. Y digo, ¿por qué me llaman a mí? ¿Cuál es el premio, no? Y claro, el premio estaba relacionado por el mérito por la música. Entonces fue un galardón por eso, pero estaba más bien por el hecho de que tenía un interés detrás de lo que había contado, de poder esforzarme, Claro. colaborar,
apoyar y también crear y tal. Oye, Entonces fue bastante grato. claro, y ahí quedan marcado quizás dentro también, ya como ya tengo la información de tu reseña, cómo nosotros vamos aportando, y todos podemos, por supuesto, a nuestra comunidad. Desde Sí, distintos, porque siempre estamos esperando muchas veces, sobre todo cuando estamos en cierto rol, ¿no es cierto? Cuando las cosas no funcionan tan bien, ¿no es cierto? Pensamos que, sí. pero Ujú. también ese es un rol que podríamos asumir como más activo. O sea, yo creo que la finalidad de este programa también tiene que ver con eso. O sea, aparte de ser una travesía personal en este ámbito, ¿no es cierto?, a través de la historia de ustedes, yo también me voy encontrando, también es mi aporte a la comunidad. O sea, por eso creo que es muy importante lo que acabas de decir y ahora quizás lo vas entendiendo. Quizás ese minuto te sorprendió y yo creo que Sí, ahora hay una sí, total, comprensión. Qué bonito que también la comunidad escolar, ¿no es cierto?, esté atento a esos detalles. Son pequeños detalles. O sea, es una persona, es un total, granito totalmente. que está destinando parte de su tiempo pudiendo hacer otra cosa. Y la hace en Exacto, función de la otra. ¿Cachai? Por lo menos, claro, exacto. y vamos a desarrollar ese tema también, uno va encontrando Sí, y tú nos vas a hablar ya en la segunda parte de tu historia sobre por qué uno sí, lo hace finalmente, qué es lo que lo motiva. Llegaste a claro. estudiar sonido después, entonces, Sí, después de toda después esta... de, claro, después de toda esa travesía. De hecho, previamente estudié arquitectura, pero no terminé la carrera. Estuve 3 años, 4 años aproximadamente en arquitectura, pero también ahí hubo una especie de crisis vocacional porque tampoco me veía como arquitecto. Ya, Fue una carrera interesante porque vi otras cosas que no me imagino. había visto jamás. Mm. La riqueza cultural, digamos, en colectivo, y el arte en general, porque a mí siempre me ha gustado el arte, soy muy del arte, entonces la arquitectura tiene mucho arte. Recuerdo también en arquitectura también tuve posibilidades de participar en cuestiones artísticas y bueno, y exponer también cosas así, poemas, cosas así. También se me da un poco el tema lírico, de letras, ¿no? Ujú. Además que también escribo mis letras. Y bueno, posteriormente, como decías tú, sí, después de la crisis de lo que es arquitectura, decido tomar sonido, porque era una conexión un poco más fácil para lo que yo venía haciendo, ¿no? Con relación a la música. Es decir, ¿de qué manera yo puedo llegar más fácil a un escenario? Con el sonido. Entonces puedo mezclar lo que yo ya sé musicalmente y poder estar también detrás de las teclas, de los Los faders faders, los y de knobs. saber un poco más del tecnicismo que hay detrás de toda la música y decir, bueno, a ver, y si tengo todas estas herramientas, quizás me pueden ayudar a mí personalmente a poder mejorar la calidad de mi trabajo musical, porque en efecto sí lo ha hecho. Y es por eso también que estudié sonido, para poder encontrar una herramienta que me ayudara a mejorar técnicamente y profesionalmente la manera en que venía trabajando. Y además también por trabajar en ámbito de producción, qué sé yo, bueno, tuve oportunidad de trabajar con productora y tal, pero finalmente siempre lo he hecho desde la manera más personal o más como freelancer, ¿no? De trabajar de manera personal, freelancer. Y nada, bueno, después de eso, habiendo trabajado como sonista, sigo la música alternativamente porque no la abandono, no una cosa que se haya abandonado, Sí, y simplemente que ahí podríamos detenernos momentos sobre la música que has hecho, un sí, poco una reflexión. Ahí vamos a compartirle a sí, nuestros auditores tus señas donde encontrar tu música, así que cuenta con sí, ello totalmente, para que puedan ahí hacer un complemento a esta sí, conversación. sí. ¿A qué punto Bueno, llega tu música o cuál ha sido su desarrollo? Si puedes darnos un momento de tu sí. relato al A respecto. ver, la música que yo he creado tiene diversos matices porque en realidad han sido muchos años de transcurrir, de experimentar, de buscar, de notar realmente la riqueza de cada estilo, ¿no? De pasar por muchos estilos. Y finalmente ocurre que para mí la música ha sido como, bueno, un canal para poder evidentemente expresar lo que pienso, expresar lo que siento, expresar lo que veo sobre el mundo y hacer consciente también a la gente lo que veo sobre el mundo. Quizás abrir una ventana o abrir una puerta para
poder conectar con algo que hay, que podría decirse algo que está más allá de la propia conciencia física, ¿no? O sea, me refiero más a lo espiritual, ¿no? A lo espiritual, quizás a la conexión con el alma, con el despertar, con la verdad, con la búsqueda de la verdad, para romper con mitos, para ver realmente otro tipo de cosas que hay de por medio. Y bueno, y ahí se junta un poco el hecho de que teniendo ya 27 años, yo tuve otra crisis, por así decirlo, ocasional, donde comienzo a preguntarme si realmente lo que venía haciendo estaba bien o no, y poder, digamos, experimentar. Siempre utilizo la palabra experimentar porque finalmente es lo más adecuado, y experimentar algo nuevo, diferente con relación a lo que estaba haciendo. En realidad, ocurre que para mi caso personal, me empecé a dar cuenta en la vida que llevaba de cosas que ocurrían fuera de mi mundo, ¿no? Realmente el músico siempre está hacia adentro, ¿no? En el mundo personal, en ese tipo de burbuja y tal, con los sentimientos te sientes súper raro, nadie te comprende. Claro, y ahí en esa crisis de que nadie te entiende y tú quieres encajar en alguna parte y no sabes dónde cojones encajar, perdón que lo diga así. Sí, no, claro. Claro, intentas buscar respuestas de alguna forma y ahí fue esa búsqueda de decir, mira, veo cosas que no están bien aquí en el mundo. El mundo no está bien y yo ya venía anteriormente viendo que el mundo no estaba bien. Entonces, quiero hacerme partícipe un poco de eso y encontrar la manera de poder arreglarlo. Evidentemente que me tenía que arreglar yo primero. Y para eso encontré, a través de esta indagación y esta búsqueda, la oportunidad de conocer personas que estaban en ese mundo. Y ese mundo, hablamos del mundo terapéutico, del bienestar. Entonces así fue como yo empecé a meterme ya de lleno a otras cosas diferentes y nuevas que me hicieron entender de que tenía en mi forma de ver el mundo, tenía dentro de mí dones y habilidades que no habían sido exploradas. En este caso, aparte de lo que es la música, aparte de lo que es el desarrollo musical, la parte Artístico. terapéutica creo que me iba más afín, o sea, no tanto como no más que la música, pero al igual que la música me iba afín porque, como ya lo decía anteriormente, estaba buscando poder entregar algo hacia el mundo y poder mejorarlo. Y ahí fue donde empecé a conocer, por ejemplo, lo que es el Reiki. El Reiki yo ya no sabía que era el Reiki en un principio, pero se me empezó a enseñar cómo generar energía a través de las manos, imposición de manos y poder sanar personas. Y eso fue algo para mí increíble porque yo era muy mental en esa época, con 26, 27 años, de una escuela también muy técnica, entonces todo muy racional. Y claro, despertar esa conciencia de uno, decir, oye, tengo capacidad para poder ayudar a otras personas y meterme en otro ámbito de la vida, es algo que te llama mucho la atención. Entonces, de ahí empecé también a entender que la puerta que se me abrió, esa ventana, me ayudaría a poder tener más claridad y más sentido de lo que iba a hacer en adelante, en el sentido de la La vocación vocación. generalmente, ¿no? Claro, la parte vocacional. Y fue ahí, teniendo esa crisis personal de saber si lo estaba haciendo bien, si realmente tenía que seguir por la misma línea o por una línea diferente. Empecé a entender de que realmente todo lo que estaba apareciendo en mi camino, tanto personas como eventos, como circunstancias, que me ayudaran a entender qué es lo que me estaba pasando y por qué yo tenía esa intención de querer mejorar el mundo, era por algo y tenía un sentido. Entonces ahí fue que empecé a indagar por lo que es la energía, una cosa que no se ve pero se siente, a entender también esa capacidad quizás de poder recibir mensajes, de poder abrir un poco la glándula pineal, de poder trabajar con la clarividencia de manera natural y no forzada, sino como experimentar con eso, y, como digo. Oye, ahí me surge una pregunta, ahí, porque yo por lo menos entiendo que cuando somos muy mentales, todo este mundo está casi, entre comillas, vedado. Y es interesante escucharte, me hace mucho sentido todo ese como transformación que se va dando, porque es una apertura, hemos utilizado esa Sí, palabra, es una apertura de algo latente que puede ser exacto. que las personas las tengamos más o menos desarrolladas, pero eso fue un tránsito importante de lo mental, Sí, cuando las personas sí, somos mentales,
a veces nos cuesta conectar con esta sutileza intuitiva. Entonces es un gran cambio, creo yo. Sí, en efecto, al principio para mí fue impactante a nivel racional romper con las barreras del raciocinio, del análisis, sobre todo de lo más tangible, De lo de lineal, corroborar a veces científicamente, como claro, la causa lineal. claro. O sea, te rompe todo el esquema acerca de cómo ves el mundo, ¿no? Porque el mundo lo ves muy tangible, es decir, el mundo es lo que tocas, es lo que ves y lo que sientes, y no está, ya está, no hay más. Y lo tienes que corroborar con tus cinco sentidos, no hay más. No cuestiones lo que hay, es lo que hay. Y eso es lo que generalmente se ha hecho. Ujú. Pero en realidad yo me di cuenta que no, porque yo fui el que quise romper con la barrera de decir, creo que hay algo más porque en realidad lo estoy experimentando a través de mi experiencia personal. O sea, cuando yo lo siento, hay una necesidad entonces intrínseca de querer buscar esa verdad, esa explicación, quizás también viene el raciocinio, pero a su vez también de poder, como digo, darle el sentido a eso que no ves, que no tocas y que quizás con la mente no podrás darle explicación. Pero bueno, fue una concadenancia de circunstancias que se empezaron a dar a través de ese proceso inicial, en el cual, por decirte, empecé a sentir cosas, a ver cosas, a sentir la energía, a ver cómo personas podían sanar con esa misma energía que estaba proyectando, inclusive hasta a distancia, o sea, decir, podía ayudar a una persona que estaba a miles de kilómetros, decir, ¿cómo carajo hago esto? ¿De dónde sale este don? ¿Cómo funciona? ¿No? Ujú. Darle ese entendimiento, darle razón. Pero claramente en el principio no iba a tener una respuesta tan concreta, producto de que al final te das cuenta de que tú no trabajas solamente con lo analítico, no trabajas solamente con una mente racional o un hemisferio izquierdo, sino que trabajas también con un hemisferio derecho. Trabajas con la intuición, trabajas con la imaginación, trabajas con el sentir, trabajas con la exploración interior. Entonces, es abrir el otro campo que está quizás atrofiado, producto del mecanicismo que tiene el sistema de generar personas Claro, muy claro, racionales, y hasta, no digo que esté mal la racionalidad, no, 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 pero pero, para permitir abrir otra ventana, otra dimensión de la vida, porque la oye, vida no es solamente lo que ves. entonces ese llamado era hacer el lado derecho, por así decirlo, estoy como haciéndolo, simplificándolo. Te Sí, está haciendo toc toc sí, ahí, sí, ¿no es cierto? Te está golpeando en la puerta. totalmente, Y como cuando totalmente. hubo esta como vacío que había de reestructurarse o cambiar el rumbo, ahí apareció esto y se van dando las cosas. ¿Y tú crees que fue un proceso más bien natural? O yo siento que más bien natural que forzado esto, porque digo forzado porque, insisto, la razón es muy... bueno, una grande de las causas de nuestra forma neurótica, pero fue natural el proceso de abrir esta puerta. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, ocurre que he tenido la oportunidad de poder atender gente, personas de todo índole, de todo estatus social, económico, cultural, filosófico, religioso. He tenido oportunidad de hacerlo. Y he llegado a la conclusión de que en realidad hay algo más allá de lo que es este cuerpo físico, que yo le llamo espíritu o alma, y que tiene en realidad un propósito. Entonces ese propósito lo va a hacer de la manera más natural posible, o sea, de una manera quizás inclusive hasta mundana, porque en realidad no te vas a dar cuenta. Podrás pasar por esa crisis vocacional en un trabajo que no te gusta y mandar al carajo a tu jefe y sufres y no sabes qué hacer después, porque en realidad mucha gente dice, bueno, ¿y ahora qué va a hacer de mi vida? ¿Qué va a Claro, pensar la gente? Y así, ¿no? hay un modelo más o menos cultural muy Sí, fuerte que el que total, sale de ese marco, en el fondo está como casi, es mal visto culturalmente, porque es muy fuerte el status quo también, ¿no? Uno quizás claro, rompe el status quo que... claro. Exacto, sí. Entonces, claro, viendo ese punto común en que en realidad las circunstancias que catapultan hacia una experiencia novedosa, nueva, diferente en tu vida, es muy catártica. Es muy catártica en el sentido de que hay una necesidad del alma de que te des cuenta a nivel del dolor, y no lo voy a decir porque sea a lo mejor muy agradable, porque no lo es, pero
Sin embargo, es una parte importante para poder comprender la diferenciación entre lo que vienes haciendo a lo que realmente tu alma necesita hacer o entregar, o servir inclusive. Claro. Por eso es necesario pasar por ese momento de dolor, sufrimiento, o catarsis, como le digo yo, catarsis. Entonces, al final, generalmente en el punto común, no digo que todo sea así como un estándar, pero las personas sí pasan por momentos difíciles y ahí es donde se dan cuenta realmente de lo que tienen que hacer. Más que el tener, es el ser, más que el tener, porque el ser es lo que te lleva después a hacer todo lo demás, ¿no? Mira, El tener, el realizar, etc. Quisiera hacerte una reflexión y una pregunta. La primera reflexión, Sí. yo estoy muy de acuerdo contigo, me hace reflexionar. Yo, en mi trabajo, gran parte de mi trabajo fue a través de clases colectivas y había algo que siempre me molestaba. Hay algo, después lo fui descubriendo con mayor. Por ejemplo, cuando los alumnos reprobaban, algo sentía que algo no. Claro, al principio no, pues, yo sentía culpa, en algún minuto también negación, no me importa. Pero después me di cuenta que había algo mucho más valioso que era la individualidad de cada uno. Sí. Y en el contexto educativo, donde yo no colocaba las condiciones, que yo no quiero hacer una crítica a la educación en otro momento quizás, pero en el contexto donde se daba la situación era muy difícil entrar a cada uno de ellos. Yo creo que eso es lo valioso que rescaté de darme cuenta de eso, que era posible, sí, entrar a cada uno de ellos a pesar de tener una educación colectiva. Y ahí después llego a otra conclusión que para mí es muy valiosa. No es tan importante lo que yo estoy enseñando, aquella información. Si lo primero era cómo yo me vinculo con la otra persona, como qué ambiente yo voy generando en ese primer día de clase. Para mí el primer día de clase era el día más importante de ese proceso. Sí, Porque ahí partía todo, exacto. era como un enamoramiento. Entonces, la persona que se perdía esa primera semana o primer día de clase ya venía con algo, yo no podía hacer pie atrás a eso. Pero en general, yo me di cuenta que eso era más importante antes de pasar materia, antes de entrar a poder hablar de las corcheas y puede ser música, ¿no? Era cuestión de información, súper fría finalmente. Y la pregunta, un poco para continuar tu reflexión, ahí es cuando está la influencia de maestros como Brian Weiss Sí, en esta como en esta sí, indagación, ¿no exacto, es cierto? Y explicación. claro. Bueno, vamos a resumir un poquito más el transcurso de tiempo, porque claro, pasaron bastantes años para llegar ahí, al tema de descubrir a Brian Weiss, Ah, a ya. pesar de que yo, como ya venía entrando en todo el proceso espiritual, el poder abrir conciencia, autoconocerme, saber para qué servía realmente, que no, en realidad encontrar el servicio, la vocación. Eh, claro, ahí llegué a partir de el hecho de poder trabajar de poder también participar en terapias diversas, por ejemplo, el Reiki. Cuando me inicié en el Reiki, exploré un poco también la hipnosis, porque el maestro que me hizo Reiki, que me inició en el Reiki, en algunos momentos, algunos ejercicios, me hizo hacer regresiones en la propia camilla, haciéndome Reiki. Entonces empecé yo a recordar cosas. Y así fue como que yo empecé a conectar, decir, por qué me está pasando esto? Y generalmente no lo estaba haciendo, y en ese momento empecé a explorar, es decir, voy a buscar el por qué, cuál es ¿cómo digo?, el sentido del alma en sí, en esta experiencia física, o esta experiencia humana. Así fue que encontré, bueno, aparte de lo que es Brian Weiss, tenía la oportunidad de también conocer a una amiga muy cercana que sigue siendo amiga desde esa época, psicóloga, psicóloga transpersonal, y trabaja con hipnosis regresiva, y fue a través de ella que la que me motivó y me inició, entre comillas, a iniciar, porque en realidad lo hice yo, fue la que me llevó a hacer esta búsqueda también más fuerte, ya que observé a través también del ejercicio o la práctica, me refiero de ser conejillo de indias de sus prácticas, de saber qué es lo que había detrás de todo esto a través de lo que es la regresión, la hipnosis, y ahí me llamó mucho la atención todo, porque empecé a conectar todo lo que estaba leyendo, Brian Weiss, lo que estaba viendo, etcétera, y las experiencias que tenía también mi amiga. Ahora, Entonces fue como, oye, algo pasa. lo Sí, importante es que no es tanto la regresión o la hipnosis, sino más bien ese como vehículo para que la persona que llega
que llega a tu consulta resuelve un problema que quizás está más allá de lo que pensaba. ¿Podríamos Sí, decir eso? totalmente. Que hay una Sí, así es. dolencia, hay un estado de ánimo negativo, entre comillas, o hay un malestar, y que esa podría tener una posible respuesta frente a una necesidad que las personas no estamos capacitados habitualmente para identificar. Y esta es una herramienta que nos permitiría poder llegar a ese punto de nuestro ser, que estamos hablando en esos Sí, así es. términos, para que se pudiera expresar de manera más libre, de manera más fluida, más, más, Sí, totalmente. más coherente. Totalmente. O sea, claro, lo que pasa, como lo decía anteriormente, cuando tu alma tiene la necesidad urgente de hacer un cambio, va a pedir ayuda. Y la ayuda Correcto. llegará de alguna forma, ¿no? Cuando tú estás dispuesto a ayudarte, llegará quien pueda darte esa ayuda. Entonces, la terapia en sí, la terapia de Sí, hipnosis cuéntanos de eso un o la poquito hipnoterapia brevemente, sí, por favor. sí, bueno, te explico, la hipnoterapia te puede ayudar justamente a poder entender, comprender el por qué te pasa lo que te pasa, encontrar la causa y darle sentido. Y después de darle sentido, poder liberarte de aquellas cosas que están anexas a ti y que te están generando el dolor, el sufrimiento, sea emocional, generalmente siempre todo es más emocional, y termina resultando en el cuerpo físico, porque el cuerpo físico es digamos, el vehículo donde termina residiendo todo el dolor que no ha sido expresado. Entonces, la hipnosis te ayuda a poder entrar profundamente en un estado de conciencia más profunda, donde te das cuenta de una manera objetiva, a través de otros sentidos que no son los sentidos que tú ocupas a diario, de un sentido un poco más amplio, más profundo. Inclusive la información que te puede llegar es mucho más, eh, tiene una sabiduría más rica, porque de cierta manera la persona logra conectar con su alma, con su espíritu, con la necesidad de poder responder esas preguntas. Es decir, si tú estás consciente ahora de lo que estamos hablando, estamos en un estado diferente como lo estuviéramos en hipnosis. Y la diferencia es que cuando estamos en un estado, por ejemplo, ahora en un estado de atención, el filtro racional está muy, muy abierto, entonces está analizándolo todo, está midiéndolo todo, está tratando de filtrar toda esa información. Pero cuando tú estás en la hipnosis, que es un estado de conciencia absoluto, es decir, que estás atento a todo lo que está ocurriendo internamente, no hay sueño, no te duermes ni nada de eso que la gente piensa que pasa, ocurre, estás súper en control, bajo tu propio control corporal, físico, psicológico, emocional, para poder analizar de una manera mucho más amplia acerca de todas las cosas que te están pasando en un nivel consciente, en un nivel de día a día, que no lo puedes hacer con la mente racional. Claro, que Entonces, bajas todas las defensas, que esa persona, ese consultante, me imagino que llega con todas las defensas arriba, pues. Entonces no se puede conectar, por así decirlo, en simple. claro, es que hay que definirlo así. En el compendio de las cosas, las personas son, para mí, son como computadores biológicos que están programados desde la infancia con un sinfín de hechos y circunstancias que han sido, digamos, puestas en la persona, ha absorbido esa información, ha podido escuchar a sus padres lo que hacían, lo que decían, lo que enseñaban, y esos programas finalmente van haciendo que el individuo se vaya transformando en una entidad automática, en Claro, una entidad donde corresponde naturalmente a esas creencias. Y son aquellas creencias las que hacen que el individuo muchas veces pueda terminar encontrando una dificultad para seguir creyendo en ellas, pero no se da cuenta. Y ahí es donde la hipnosis trabaja para poder hacerle ver a la persona que ciertas creencias o programas adquiridos no son acordes al sentido del alma o el espíritu, al servicio que tú vienes a hacer aquí a la tierra, si es así de simple. Simplemente estás haciendo lo que no tendrías que estar haciendo y por claro, eso te enfermas. ¿Se entiende? sí, entiendo. Hay una discordancia o por así decirlo, no hay una coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se habla y se hace, Claro. entonces se produce la enfermedad. La enfermedad no es más que una disonancia entre todas estas partes, produciéndose al final una respuesta física. Porque el cuerpo físico en sí
no es el causante del problema, sino que es la disonancia de lo que el alma quiere y lo que la mente programa, por así decirlo de manera... Porque mis padres me dijeron que tenía que tirarme por el puente, entonces tú vas Sí, por ahí. sí, ya, sí. Pero te tiras del puente y te das una hostia y te duele, pero sigues dándote la hostia y no sales del programa. Claro. Por fidelidad a la familia, Por ejemplo. Por ejemplo, claro. Oye, tú mencionaste algo importante. Quisiera tomar eso como para plantearte la pregunta que caracteriza este programa. Mencionaste algo que me pareció muy relevante y también en mi nicho también me ha sucedido, que es atender a mucha gente. Y tú dijiste bien, bien Sí, preciso, de distinta naturaleza, distinta individualidad, ha sido muy diverso. sí, Entonces también creo que uno también va dando cuenta de que cada uno tiene su propio propósito, ¿ya? Cada uno total, no tiene, individual. claro, que podríamos tener ciertas afinidades eventualmente, no creo que sean tan negativas todas las lealtades, yo creo que hay lealtades que sí podrían valer la pena, ¿no es cierto? Yo entiendo el tema un poco, pero hay Sí, otras sí, que no son total. tan coherentes. Y ahí me gustaría asumir en este minuto la pregunta, o sea, hacerte la pregunta bajo tu experiencia en este ámbito. ¿Cuál es tu noción? Que nos compartieras cuál es tu noción, cuál es tu definición de bienestar, de acuerdo a toda esta experiencia que has acumulado, conclusiones, cosas que ya has Vale. constatado, por ejemplo, como has dicho. Para mí el término bienestar es un equilibrio, es el equilibrio resultante entre integrar la sombra, la oscuridad, todo lo malo que uno tiene y que uno rechaza, con aquella luz que tiene que ver con la conciencia del ser, el sentido del alma, para qué estás diseñado, de qué manera estás diseñado. Entonces, al integrar esas dos partes se produce el bienestar. Uno no puede rechazar una ni no puede rechazar otra, porque si no terminas enfermándote. Entonces, es una integración del yin y el yang, como lo dice el Tao. Entonces, jugar con las dos partes, integrar las dos partes, porque finalmente el ser humano, el alma del ser humano viene a jugar en la dualidad. Pero la dualidad no es mala, sino que en esa dualidad estamos jugando un rol donde tenemos que vivir el contraste para poder diferenciar de cierta manera lo bueno, lo malo, el día de la noche, etcétera. Que puede sonar muy obvio y muy básico, pero en realidad de esa manera el ser humano puede también aprender a evolucionar al pasar por esas dos partes integrales. Por eso digo que la necesidad de poder encontrar un bienestar es necesario, y siempre lo recalco en la terapia, Ujú, que la persona deba observar aquello que niega observar ujú. por él mismo. Claro. Porque hay un miedo intrínseco, hay un miedo, un pavor, un terror de encontrar en él, principalmente siempre hay miedo, hay la culpa es como un sentimiento muy universal y que lo encuentro mucho en la terapia y que hace que la persona finalmente por creencia esté culpabilizado de ciertas cosas que no debería estar culpabilizado, perdón. Ujú, Entonces al final te vas dando cuenta de que son aquellas cargas energéticas, cargas emocionales, cargas de pensamiento, las que hacen que las personas no suelan encontrar una vía de escape a través del poder observar la propia sombra. mm, La propia sombra en sí, creo yo que el sistema lo que hace es intentar que el individuo la rechace totalmente a través de la dispersión de todo tipo para encontrar ese estado de confort, zona de confort, para que la persona no tenga la capacidad de poder ir hacia adentro y poder entender que al integrar esa parte negativa y poder también transformarla y liberarla, evidentemente que hay que liberar cargas que son parte de la sombra, te van a ayudar a poder encontrar un sentido hacia la luz. Es necesario. Es que es lo mismo que tú, como ser, eres una vela dentro de la oscuridad. La enciendes, vas a encender la oscuridad. Pero para ello estás en la oscuridad, ya estás dentro de la oscuridad. Y esa oscuridad
eres tú también, eres parte de eso. Claro. Y una cosa alimenta a la otra y viceversa. Entonces hay que hacer un equilibrio. Eso es lo que yo defino como bienestar. Y eso es lo que las personas van aprendiendo de sí mismas cuando van tomando contacto porque tú dijiste una palabra que me parece clave, o sea, hay como un miedo aprendido, un miedo a Sí, enfrentar ese aspecto adquirido, adquirido, claro, claro. y muy necesario de poder atravesar. Qué interesante, porque una de las cosas, yo creo que lo dije en algún programa, sí, en el segundo con Paula. Claro, yo, por ejemplo, te lo dije al iniciar el programa que uno estaba nervioso, por ejemplo, ahí se nota, por ejemplo, está expresándose la sombra, ese miedo a lo nuevo. Y también yo lo he expresado y lo vuelvo a decir, porque ha sido, por ejemplo, en ese proceso que puede ser para otro capítulo, nuestra conversación, de integrar la Sí, sombra, ¿no es cierto? Es tenerla bien presente. Yo, todos los programas, que es algo nuevo que estoy haciendo, la tengo aquí al lado, mi impostora, que me dice que va a salir mal, que me va a poner nervioso, y una serie de sí, nos pasa mensajes todo. que yo por lo menos he tenido esa posibilidad de como de recurso interno de poder decirlo. Que también mucho de mi avance en esos términos que yo me sentía imposibilitado, porque yo me sentía imposibilitado y seguramente hay aspectos todavía que quiero seguir habilitándome, ¿no es cierto? Ha sido justamente poner en primer plano en una parte de mi vida eso que tanto he temido durante toda mi vida, sobre todo porque son modelos adquiridos, como tú bien dices, adquiridos, o sea, Sí, sí, los discursos sí, de mis padres, los de la sociedad, ¿no es cierto? Tú dijiste algo, la dispersión, una palabra que dijiste, me parece, yo que tengo hijos también, una de las quizás preocupaciones, y ahí te lo digo al tiro así, claro, hasta cierto la culpa a los padres debe ser algo muy común, frente a la hiperestimulación que recibimos a diario. Y efectivamente, todas esas condiciones son muy poco eh, ayudantes al bienestar. O sea, mira, en sinceridad de decir, mira, nuestro estilo de vida nos lleva a la enfermedad. Más allá de la definición que tuviste, pero así nuestro es, estilo de vida no totalmente. es saludable. No es saludable. Así es. Aprender la tele es la muestra palpable de eso, cómo funciona, ¿no es cierto?, la discusión contingente. Entonces es bueno darse cuenta y mirarlo así ya con una claridad. A mí me ha pasado, o sea, hoy realmente uno asume que pasar 8 horas frente a un computador trabajando, que puede ser un ideal, ¿no es cierto?, social, no es saludable. Y eso es bueno tenerlo claro. Es súper bueno. Y eso por lo menos también yo creo que es muy complementario a lo que tú dices. Quizás está dentro de la esfera de los cinco sentidos, de lo real, pero tiene una comunicación. Yo sé que, por lo menos para mí, tiene una comunicación profunda, porque yo también en mi convicción interna sé que la vida, yo siento que tiene un propósito, es un teleológico que se llama, ¿no es cierto? Que tiene un propósito, que tú Sí, creo que lo llamas tú la luz, hacer este encuentro, ¿no es cierto?, entre los polos. Me parece como que eso es algo que quería como también comentar complementario a lo que tú dices, que integrarlo en el día a día, no solo en la terapia contigo. Así como yo integro día a día mi sombra. Y ahí encontrarle cierto. Y dijiste otra palabra claro. que quería también darte como estoy muy contento de esa palabra que tú utilizas, de experimentar. Y experimentar también significa, y a veces no lo hacemos tanto, pero por lo menos yo me he dado la posibilidad de hacerlo, que es ir hacia un lugar. Si me gusta, me quedo. Si no, me devuelvo. Así es, Pero total. el hecho de ir, también se lo decíamos también al capítulo anterior a Rebeca, estábamos conversando un poco de esto, y eso va pasando en términos de que ya uno se permite, ¿no es cierto?, el descubrir, porque finalmente la vida es incertidumbre en el sentido de lo que viene. No podemos tener las respuestas prediseñadas. No No, podemos tener claro, respuestas prediseñadas para lo que. Por eso necesitamos la diversidad. Y para mí una de las razones más importantes porque es la naturaleza del ser humano, colocándolo en términos de la comunidad, porque somos diversos, porque son tanta la complejidad de lo que estamos haciendo que cada uno tiene su aporte para enfrentar eso. Los sí, problemas tienen que total, venir. Yo creo que exacto. no podemos pensar que no pueden haber problemas, creo yo. No sé qué Claro. O opinas tú. sea,
lo que tú dices sobre el tema de lo que es la diversidad en sí, me parece que lo que hay que entender es que si en realidad cada persona se da cuenta de la riqueza interior que tiene cada ser individualmente, va a aportar una luz de un color y va a ser algo que va a ser tan valioso como cualquier otra persona que también tenga una luz diferente, ¿se entiende? O sea que en realidad la Claro. humanidad con toda su diversidad tiene algo que aportar, ¿no? Como lo decías tú. Y ahí hay un trabajo, que es lo que yo voy comprendiendo, de entender que la individualidad, en realidad la individualidad no significa, porque mucha gente piensa que la individualidad es egoísmo y no hablo de ese tipo de concepto, sino la individualidad en el sentido de buscar dentro de uno justamente esa luz, esa capacidad, esas habilidades, ese sentido de por qué estoy aquí y qué voy a hacer con lo que soy, más de lo que sé, porque en realidad el alma ya sabe, y lo que viene a hacer es experimentar con lo que sabe. Pero a través de esa experiencia va a ir dándose cuenta con sus decisiones y a lo mejor con no decidir, se va a ir dando cuenta realmente por dónde es el camino, ¿no? Como lo que me pasó a mí, como le pasa a mucha gente. Entonces, recalco, claro, la experimentación es parte de lo que es la incertidumbre, porque está implícito. Es decir, si tú Exacto. experimentas la vida, también hay incertidumbre, porque no sabes qué Claro, va a ocurrir claro, cuando te enfrentas a algo diferente o nuevo al cual tú vas, ¿no? claro. Pero la riqueza de todo ello es que has salido de la zona de confort. Y después finalmente te habrás dado cuenta de que al haber salido de la zona de confort varias veces, vas a encontrar de que en realidad no era tan terrible y no era tan malo después de todo, poder salir de la zona de confort. Cuando hablo de zona de confort significa que las personas digan, no, yo soy así, no, yo ya pienso así, y Claro, así yo me quedaré y no voy a cambiar absolutamente nada claro, porque así soy. En realidad no es tan así. O sea, yo lo digo a la gente, ya le digo, tú puedes creer lo que tú quieras y estás en lo correcto, por supuesto. pero en realidad cuando tú te das cuenta de que no estás en el plan de sentirte bien, ahí tienes que salir de la zona de confort. Ahí es donde tienes que experimentar. Hay, Ahí hay, tienes que buscar algo diferente, hay algo una nuevo. señal, hay una señal, hay una señal en realidad. Bueno, y lamentablemente el estilo de vida que tenemos ahora es tan inmediato que a veces nos preferimos hacemos un bypass de todo eso a través de respuestas rápidas. También eso yo creo uno de los grandes desafíos del hombre de aquí en adelante, porque tiene respuestas. Como estamos hiperestimulados, tenemos una respuesta rápida a eso. Y postergar, ¿no es cierto?, el placer, ¿no es cierto?, la satisfacción es súper positivo, de hecho. Estamos inundados en dopamina. Yo he escuchado, sigo a alguien por ahí, un científico que habla de eso. Estamos inundadísimos de dopamina Sí, y sí, sí, eso sí. es justamente causa de muchos de nuestros malestares. Un poco dentro de ese contexto me parece bastante lógico. Querido Michael, Así es. vamos dando cierre a nuestra conversación que ha sido Uh -huh. maravillosa, muy entretenida, ha sido un grato escucharte. Me gustaría que nos posicionáramos en el presente, qué estás haciendo, que pudieras Vale. darnos más detalles de lo que Sí, estás estudiando actualmente, que lo anunciábamos al principio. sí. Bueno, a ver, voy a empezar con lo que empezamos, la música. Ya, por favor. La música, mis creaciones musicales ¿Dónde las podemos están, encontrar? vale, muchas de ellas las pueden encontrar en la página Bandcamp. Bandcamp, bueno, Bandcamp, mi nombre sería michaelcarter.bandcamp.com y ahí hay diferentes tipos de canciones, de creaciones que he realizado. En general, muchas de mis creaciones que son de diferentes estilos, porque yo tampoco me etiqueto, no me gusta etiquetarme en ningún estilo. Me considero un músico abierto a realizar muchas cosas diferentes. No me gusta, soy el rockero, soy el que hace música pop. No, soy músico que hago creaciones musicales para ayudar a las personas a sentirse bien, a generar conciencia, a despertar conciencia o a generar algo más allá de la conciencia. Eso es generar bienestar, ¿no? Entonces, ahí pueden encontrar música que es descargable, es escuchable
Tengo un canal de YouTube también donde pueden ver videoclip de algunas de las canciones, que de hecho hay algunas de las canciones que yo he subido, que son canciones más del estilo consciente, despertar de conciencia, etcétera, dan un poco de ese chute, ¿no? El chute le hablamos acá como la energía que te impulsa a poder hacer búsqueda y tal, ¿no? Y si te resuena, te resuena. Entonces, finalmente es eso, es generar esa instancia para que las personas se vean motivadas, en general con estos videoclips son de índole más espiritual, por así decirlo. ¿Y qué más? Bueno, en relación a las terapias, también se me puede encontrar, bueno, en YouTube, tengo un canal de YouTube que se llama Sana con Hipnosis, que ahí hay mucho material para ver. O sea, tampoco voy subiendo muy seguido, pero hay material para masticar, porque tiene tiempo. Sesiones de hipnosis online también que pueden ver ahí, porque mucha gente se pregunta, ¿y se puede hacer online? Sí, por supuesto que se puede hacer online y no necesita más que otro requisito que su cámara, su teléfono, un dormitorio y unos audífonos para comunicarse conmigo. Y es súper simple, no tiene nada del otro mundo. Que la gente piensa que hay que hacer algo más y no. Y funciona exactamente igual que lo presencial. Eh, y tienes, bueno, también Instagram, tanto en la música como en la terapia de hipnosis. También tengo direcciones de Instagram para que puedan indagar también ahí. Hay harto material también para revisar. ¿Qué más? Bueno, podría seguir con otras páginas que tengo que son del ámbito terapéutico, pero claro, en este momento estoy más en lo de la hipnosis y eso es lo que quiero, digamos, mencionar, ya que estoy más abocado en ese camino, ¿no? Trabajando con la terapia regresiva. Y no sé, te hablo algo más de lo que estoy haciendo ahora, hacia dónde voy. Sí, ¿También? sí, me gustaría que también nos dijeras Vale, cuál es tus próximos proyectos, algo que pudiéramos conocer. perfecto. Bueno, a ver, ahora en este momento, a nivel musical, seguiré evidentemente haciendo lo que vengo haciendo con relación a la parte más consciente. Siempre para mí es lo más importante, sobre todo para estos tiempos que es necesario, hacer un poco de despertar de conciencia. Y con relación a lo que es terapéutico, yo en este momento paralelamente con mi trabajo terapéutico, me estoy dedicando a aprender para poder desarrollarme como monitor, como profesor de Qigong más adelante y también para poder redactar cartas astrales porque estoy metido en el ámbito astrológico también. Estoy aprendiendo a través de la escuela Cosmograma y ahí, bueno, voy a encontrar una ventana muy, muy rica para seguir evolucionando con relación al aprendizaje sobre la astrología, que es una buena herramienta, una buena técnica, es un espejo de uno mismo para conocerse y poder interiorizar y saber realmente cuáles son tus habilidades, capacidades, para dónde va, digamos, tu camino, etcétera, y conocerse un poco más, ¿no? Entonces estoy en ello ahora paralelamente para terminar justamente desarrollándome como astrólogo en un futuro a corto plazo, por así decirlo, ya al igual como el Qigong, enseñar Qigong. Eso es lo que te puedo contar. Sí, el trabajar el cuerpo también, y la mente también. Trabajar el cuerpo totalmente, sí. Para que no sepan lo que es el Qigong, bueno, el Qigong es una técnica milenaria que en realidad tiene muchos miles de años y trabaja con el cuerpo físico, el movimiento del cuerpo físico, la energía interior, la respiración, la conciencia y la intención para poder equilibrar justamente el cuerpo, la mente, las emociones, la psicología, etcétera. O sea, es una terapia que recomiendo porque es muy, ¿cómo se dice?, adaptable a cualquier cuerpo, a cualquier edad, cualquier persona lo puede desarrollar, no hay un requisito, no hay requisito, cualquier persona lo puede hacer, es fácil de hacer, simplemente se requiere un cuerpo, y todos tenemos un cuerpo, y un espacio que tampoco requiere mucho espacio para hacer Qigong, solamente un espacio de 1 metro cuadrado y ya está, no hay más. Entonces, ahí yo les doy el pase como para que vayan averiguando qué es Qigong, porque Qigong es bastante bueno para la salud, es Sí, bastante, bastante rico. te agradezco, sí, y la Escuela de Soreda también, estamos haciendo aquí una mención, la Escuela de Soreda Sí, también tiene muy saludo a buen mi material en profesor YouTube. Alex Soreda. Sí, ahí también yo lo sigo por redes sociales, es muy didáctico él. Michael, no me queda más que agradecer tu gentileza. Recuerda que estamos en una emisión aquí, yo en Chile y tú en España, y nos hicimos aquí un espacio para poder conversar, para contar tu experiencia, donde
siempre lo recuerdo en este programa, tú eres el protagonista para que todos podamos ir ampliando nuestro conocimiento en torno a dos aspectos que son relevantes para este programa, como es la música, lo revisamos. Y ahí te quiero hacer una petición que terminemos. Si nos recomiendas una canción que podamos escuchar, tenía una pregunta que quizá más personal, una canción que nos recomiendes a nuestro, para mí y para Que nuestros sea auditores. mía o de algún... No, tuya, en particular tuya. Que podamos escuchar. Bueno, a ver, una canción que recomiendo principalmente porque tiene que ver como con el hecho de poder tener este empoderamiento principalmente, es una canción que se llama Yes We Are, que es una canción que canto en inglés, está subtitulada al español para las personas que no hablan inglés, así que no hay ningún problema, y esa canción es una canción que te da fuerza, agarre, empuje, que dice, mira, sabes que podemos avanzar hacia adelante, que a pesar de las dificultades hay una fuerza interior, hay un ser que puede dar cosas y que puede ser más fuerte de lo que tú crees. Todos podemos tener esa capacidad y realmente esa canción se trata de eso, de empoderarse, de encontrar esa luz interna y poder sacarla hacia afuera. Ya, Eso. mira, qué linda manera de terminar nuestro programa con este mensaje, con esta canción que vamos a escuchar y que nos va a acompañar, ojalá nos acompañe y nos siga aportando en aquellos que estamos en esta búsqueda. Así que muchas gracias, Michael, nuevamente. Sí, Te mando un gran abrazo muchísimas desde gracias. acá, desde Chile, Sí, y totalmente. vamos A la estando en el distancia. estreno para poder conocer y ojalá obtener, ¿no es cierto?, tu disponibilidad si es que es necesario poder seguir conversando, porque aquí fuimos como en el grosso modo, o sea, hay cosas, detallitos. Cuando tú quieras, acá abierto Muchas y gracias. puesto para otra oportunidad. Muchísimas gracias por la posibilidad. Nos vemos, que estén muy bien. Nos vemos. Ha sido la cuarta emisión de capítulo 4, perdón, de Conversemos de Música y Bienestar. Chao, chao. Chao.